Ser Podcast. De vez en cuando alguien dice en voz alta que echa de menos el bipartidismo, aquel tiempo en el que PSOE y PP se repartían el electorado junto a un pequeño número de partidos minoritarios. Pero ese tiempo pasó y, salvo milagro político, la realidad que votan los españoles obliga al pacto, al cumplimiento de los acuerdos, a ceder y a entenderse. Si no, los gobiernos son débiles y acaban cayendo. Viene esto a cuento de lo que está pasando en Granada, la ciudad más importante que gobierna Ciudadanos en coalición con el PP. Bueno, pues el alcalde de Ciudadanos se ha quedado solo con un concejal porque todos los demás, populares y naranjas, lo han abandonado. Lo acusan de incumplir el pacto que alcanzaron tras las elecciones municipales para alternarse en la alcaldía, 2 años cada partido. Roces ha habido en todos los gobiernos de coalición que ha alumbrado este nuevo tiempo político en España. Roces, rupturas, y ahora hay que añadir este episodio que está viviendo la derecha en Granada, ciertamente estrambótico, porque de momento el alcalde dice que se queda en minoría absolutísima, él y otro concejal. Entre que no teníamos demasiada tradición de coaliciones, que hay una lucha feroz por el espacio en cada espectro ideológico y que la polarización no ayuda a ser flexibles, el aprendizaje está siendo duro, especialmente para la derecha, acostumbrada durante mucho tiempo al partido único, al partido atrapatodo. Pues esto es lo que hay y lo que parece que va a seguir habiendo. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. En la mesa del análisis, Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Buenas noches. Buenas noches, Pepa. Y Carlos Cue, corresponsal político del País, que, como tal, está esta noche en Buenos Aires, cubriendo la visita del presidente del gobierno a Argentina. ¿Algún detalle que contar de esa gira? Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en realidad no ha empezado, llega Sánchez ahora y los momentos fuertes de la gira son mañana, pasado y al otro, que vamos a Buenos Aires ahora y después Costa Rica. Sánchez se va en plena crisis en España y con un montón de cosas pendientes en España, pero bueno, ha terminado el Consejo de Ministros y se viene una gira latinoamericana, sobre todo un poco para reforzar el papel internacional y sobre todo también para ayudar a Alberto Fernández, el presidente de Argentina, que tiene una situación bastante complicada. Aquí está Buenos Aires, en Buenos Aires hace frío, vamos camino del invierno y ahí los datos son terribles y la ciudad en general está bastante confinada. La gente viviendo un momento de COVID como el que teníamos nosotros hace 4 meses. Así que un poco de apoyo político a un gobierno amigo, digamos, que es el de Argentina. Y pasándolo mal en este momento. El día en 2 minutos, Esther. Acaba de terminar el único debate entre los candidatos a las primarias del PSOE en Andalucía. Se va a elegir el domingo quién será el cartel electoral para las elecciones de noviembre de 2022 si no hay cambios. Hora y media de debate entre Susana Díaz, Juan Espadas, alcalde de Sevilla, y Luis Ángel Hierro, un catedrático universitario. Un debate en el que prácticamente no ha habido cuerpo a cuerpo y cada candidato se ha limitado a exponer sus planes para volver a recuperar el gobierno de la Junta. Por primera vez, los militantes han podido preguntar a través del correo electrónico. Cada palabra, cada silencio se interpreta y el último que ha hablado ha sido el ministro de Justicia. No hay novedad sobre los indultos, pero el PP aprieta en la semana que concluirá con la manifestación de Colón y ha vuelto a preguntar en el Senado esta tarde, pero Juan Carlos Campo insiste. Por otra parte, respecto de los indultos de los líderes independentistas, como sabe, todavía están en tramitación y sería inoportuno, cuando no calificable de otra manera, que por mi parte hiciera algún tipo de anuncio o previsión al respecto. Los hechos ocurrieron en los años 90, pero hemos conocido la última decisión esta tarde. For the foregoing reason, the appeals chamber La justicia internacional ha confirmado la cadena perpetua para el que fuera general Mladic por el genocidio de Srebrenica y por otros crímenes de guerra y lesa humanidad. Después de 10 horas de reunión entre el Ministerio y los representantes de los MIR, el departamento de Darias ha presentado una propuesta que no implica elección en tiempo real, que era lo que los residentes querían, pero que mejora la propuesta inicial, que consistía en un modelo de elección online en turnos de 2.000 personas. Informa Teresa Rubio. El modelo seguirá siendo telemático, pero en turnos
turnos de 400 personas y arranca el próximo 17 de junio. En el compromiso de Sanidad se detalla que todas las incidencias con el sistema informático comunicadas por los aspirantes de cada sesión quedarán resueltas antes de la adjudicación de plazas de esa misma sesión y, si fuera necesario, se retrasaría el periodo de elección y adjudicación de las siguientes. También se va a crear una web de simulación con actualización diaria sobre plazas seleccionadas, y ahora la plataforma FS Unida, que es la que aglutina a los colectivos de aspirantes de las distintas ramas sanitarias, tiene que decidir si lo aceptan. Va a seguir trabajando en aguas del Atlántico el buque que rastreaba el fondo marino en busca de cualquier pista sobre el paradero de las niñas Olivia y Ana y su padre. Van a prolongar esos trabajos, que estaban previstos finalizar hoy, después de que se haya confirmado que los objetos localizados ayer a 1000 metros de profundidad son del padre de las pequeñas. Ahora empieza el trabajo de análisis. Este sonido que escuchamos es el momento en el que abofetean a Macron, al presidente de Francia. Estaba de viaje oficial, había varias personas tras un cordón de seguridad con vallas, se acercó a saludar a una de ellas, fue a estrecharle la mano y ¡bum!, le dio en la cara. Hay 2 detenidos. Y mañana Sanidad va a decidir qué hacer con la vacunación de los futbolistas de la selección que va a la Eurocopa, que empieza este viernes ya. ¿Vosotros os explicáis la polémica con estas 51 vacunas, Jesús? Pues la verdad es que si esto hubiera ocurrido en la primera fase de la vacunación, como ocurrieron algunos sucesos que todos conocimos, ¿no?, de algunos caraduras que se colaban en las listas, ¿no?, de los grupos que había que vacunar, pues yo hubiera entendido que estallara una polémica, ¿no? Pero cuando, bueno, pues el 40 y tantos % de la población ya tiene una dosis y sobre todo los grupos más vulnerables están vacunados, me parece que no hablamos de un club privado de fútbol, sino de la representación de España en la Eurocopa, ¿no? Entonces me parece que aplicar 50 dosis a una representación de España cuando ya está esa fase que citaba de vacunación cumplida, pues me parece que no da para una polémica. Creo que se puede asumir de una manera bastante lógica, ¿no? ¿Lo ves así, Esther? No, lo lamento, pero no. Ay, que no sabía que íbamos a abrir un debate. Creo que no. Creo que lo relevante no son las 50 dosis en un porcentaje ya superior, como ha dicho Jesús, del 40% de los españoles vacunados con la primera dosis, sino se trata de la excepcionalidad, de una excepcionalidad que se pretende aplicar sobre un equipo de fútbol, es verdad, la selección española, pero que se podría haber aplicado con otros colectivos que están igualmente en riesgos y que representan a España también en diversas instancias, ¿no? Por no hablar de servicios que el protocolo de vacunación no considera esenciales y que sin embargo están permanentemente expuestos al público y por lo tanto a mayor riesgo de contagio que un simple futbolista. No, me parece que además ha sido una chapuza en toda regla, que esto debió de preverse mucho antes. Creo que los participantes de Eurovisión, que también representaban a España, se han quejado de que ellos lo pidieron y se lo negaron, y por lo tanto no, creo que no, estoy radicalmente en contra, como estuve radicalmente en contra de que se vacunaran los vacunajetas que denunciamos al principio de la campaña de vacunación, pero en este caso también, aparte de que si efectivamente ya hay un 40% de españoles con la segunda dosis aplicada, pues lo que hay que hacer es suprimir las franjas de edad y que haya autocita para todo el mundo, entonces no habría polémica. Desempata, CUE. No, evidentemente se podría haber hecho mejor. Es verdad que es una chapuza porque además la excusa o digamos la argumentación era más fácil si se metía dentro del paquete de que también se va a vacunar o se ha vacunado a los que van a las Olimpiadas. O sea, había alguna manera, lo que decía Esther, se podía haber hecho una excepción más abierta, más generalizada. Se ha hecho de forma un poco cutre, pero la verdad es que yo estoy de acuerdo con Jesús en el sentido de que no estamos en la fase inicial de los caraduras brutales que cuando no había nadie vacunado se vacunaba gente de consejeros de 40 años, en fin, que les quedaban meses para vacunarse. Estamos en una fase de vacunación muy avanzada. En todas las autonomías se están vacunando ya entre 40 y 49 años. Evidentemente a estas personas les quedaban 2 meses, pero en fin, hay una competición de altísimo nivel de representación de España. Me parece que si lo hubieran hecho bien, creo que no habría generado el escándalo, que de hecho los olímpicos no han generado este escándalo. 51 vacunas, hablamos de 51 vacunas. A ver qué opinan la contra Manuel Javois. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. 51 vacunas.
Bueno, 51 vacunas, pero el caso de esta torpeza al hacerlo así es... ¿Vacunar ahora a la selección española, utilizar esas 51 vacunas, valdría de algo de cara a la competición? Porque yo creo que su inmunidad quedaría completa cuando acabe la Eurocopa. Es decir, esta decisión no se está tomando de cara a la galería, porque si se ha tomado, en el caso de que se haya tomado una decisión de cara a la galería que además privilegia a unas personas sobre otras cuando esas otras tienen edades y estados de salud más delicados, aunque la vacunación haya avanzado mucho, sigue habiendo personas en riesgo, me parece una de esas españoladas con las que la selección suele empezar una gran competición. Yo entiendo que haya en ocasiones unos españoles más iguales que otros, por utilizar la terminología orwelliana en muchas cosas. No está bien, pero es soportable. No ser iguales ante la vacuna de una enfermedad que ha provocado una pandemia ya me parece excesivo, sobre todo cuando se ha hecho de una forma tan torpe. Ay, Jesús, que nos hemos quedado solos esta noche, es que tú y yo. creo que se mezclan dos cosas, ¿no? La forma en que se ha hecho, estoy de acuerdo en que ha sido muy torpe, y otra cuestión es el fondo en el que yo discrepo y pongo un ejemplo, ¿no? Entonces habría que suspender todos los torneos internacionales, ¿no? De manera que toda la cerrazón con la pandemia, a la que nos ha obligado la pandemia, pues se alargaría más en situaciones que son evitables si se administran bien, ¿no? Javois, te quedarías, lo sé, pero te tengo que decir adiós. Buenas noches. Os escucharé a distancia. Un beso. Un beso, Chao. adiós. Hora 25. Pepa Bueno. Pasan las crisis y los años y el empleo juvenil en España sigue siendo de los más altos de Europa. En este momento, el más alto, junto a Grecia. Y la mayoría de los que consiguen trabajar lo hacen en condiciones tan precarias que les impide independizarse y llevar una vida como los adultos que son ya. ¿Cuántas veces nos han escuchado ustedes? ¿Cuántas veces nos habéis escuchado vosotros decir esto que acabo de decir? Muchas. Y aquí seguimos diciéndolo. Hoy el Gobierno ha presentado un plan, y por eso queremos detenernos en él, un plan dotado con casi 5.000 millones de euros para intentar atajar esa situación. Lo primero, los datos. Rafa Bernardo, buenas noches. Buenas noches. ¿En qué consiste el plan que proyecta para conseguir que los jóvenes puedan trabajar y con una calidad que les permita proyectar su vida? No serán solo bonificaciones a la contratación. No, que va parte del plan, de hecho ya se conocía, iba en los programas incluidos al plan de recuperación y resiliencia enviados a Europa, pero hoy se ha desvelado la pata más cara, porque son 3.200 millones de esos 5.000. Vienen también de Europa, pero del Fondo Social Europeo, y revitalizan una vieja idea que se puso en marcha en la anterior crisis, la de la garantía juvenil. Os acordaréis que aquí empezó a finales de 2013, era el proyecto de dar a cada joven una oferta o de empleo o de formación a los 4 meses como tarde de quedarse en paro o terminar los estudios. Bueno, aquello nunca funcionó bien, primero porque era imposible con los efectos de la crisis todavía en alto y luego porque todo el mundo fue perdiendo el interés con la recuperación, pero la Comisión lo revitalizó a finales de 2019 y ahora se materializa en España como Garantía Juvenil Plus. Y la idea es que eso de los 4 meses esta vez vaya en serio, y para ello se parte de varios principios. Primero, más papel de las entidades locales para que haya orientación muy pegada al terreno. Segundo, nada de becas y prácticas no laborales. Se buscarán contratos y cuanto más se parezcan a un contrato indefinido o jornada completa, mejor. Tercero, se pondrá el acento en los nuevos sectores económicos como economía verde, economía azul, digitalización, y hay medidas, pues podríamos decir, originales, como la rehabilitación de comercios y viviendas en desuso. Coloquemos a los jóvenes de nuestro país en la rehabilitación de los mismos, pero para que concluyan con proyectos vitales y empresariales en los mismos, que ahí dirigimos, lo verán ustedes en muchas de las acciones, pues a nuevos yacimientos de empleo vinculados sobre todo al diseño, al mundo de la moda, a la comunicación audiovisual, a las nuevas realidades que están transitando en nuestros pueblos. O también el impulso del emprendimiento con microcréditos que no necesiten aval. Son dos de las cosas que ha dicho Yolanda Díaz, la vicepresidenta tercera, hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. El despliegue, en todo caso, va a ser muy progresivo porque este es un proyecto 2021-2027. Lo de los 4 meses es que en 4 meses tienen que tener una respuesta, ¿no? Eso es, en teoría, la garantía juvenil original era que en 4 meses una persona, un joven que se quedase sin trabajo o que terminase sus estudios, tuviese del sistema una respuesta en forma de oferta de trabajo o alguna necesidad de formación que tuviese, ¿no? Que tuviese que perfilar o terminar. Así que esta vez a ver si se consigue, porque la otra vez no se logra. Rafa, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Moisés Martín Carretero es economista, consultor y miembro de Economistas Frente a la Crisis. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Este plan puede acabar en 5 años con un problema que parece tan estructural en España?
No, bueno, yo diría más bien que es un plan que tiene la vocación de permanencia. Quiero decir que se convertirá en un plan estructural en la medida en que no seamos capaces de acabar con una parte de ese problema. Lo primero porque el problema del desempleo juvenil no es un problema que se vaya a resolver en 5 años, sino que hasta que no encontremos otras reformas de las cuales podríamos hablar, va a seguir siendo un problema en el caso de España y lo es en el caso de toda la Unión Europea en términos comparativos, y por lo tanto la vocación de la garantía juvenil es que es una vocación de permanencia, de convertirse en una política pública activa de empleo focalizada en los jóvenes a largo plazo, no tanto en una actividad o en una acción concreta en 5 años, porque en 5 años no va a resolver estos problemas, ¿no? Claro, yo te iba a preguntar por la experiencia precedente, ¿no? Que nos enseña que los planes que enchufan dinero público para la contratación de jóvenes cumplen su función mientras existe ese dinero público, pero cuando se retiraba la situación volvía a origen, ¿no? O se precarizaba su situación como empleado donde estuviera. Claro, esto es otra cosa. Sí, en realidad el plan, digamos, la garantía juvenil diseñada en el marco de la Unión Europea es una buena iniciativa y yo creo que debemos saludar que se haya intensificado, ¿no? El problema es cómo se implementa, ¿no? Y si vemos los resultados de la iniciativa de garantía juvenil en el periodo anterior, ¿no? En el periodo 2013-2020, en otros países de la Unión Europea y los resultados en España, pues vemos que hay muchas diferencias. En España tardó mucho en arrancar, hubo muchas deficiencias en la implementación, no se alcanzaron los objetivos en materia de cobertura de toda la población juvenil que estaba en problemas y por lo tanto esto llevó a unos resultados más bien mediocres, mientras que otros países de la Unión Europea... ¿Y qué falló? Bueno, fundamentalmente lo que falló fue la propia cobertura del instrumento. Ten en cuenta que durante el tiempo en el que estuvo funcionando solamente alcanzó al 30% de los jóvenes desempleados, ¿no? Eso lo primero. Y luego lo segundo, que ya no tiene que ver con la propia iniciativa, sino las reformas que están pendientes, es que según la propia evaluación de la unidad administradora del Fondo Social Europeo en España, a los 12 meses la mitad de los que habían participado seguían contratados, mientras que en Francia, por ejemplo, eran el 87% o el 71% en Suecia, ¿no? Quiero decir que las cifras de retención de esta gente digamos, una vez terminado su proceso de iniciativa juvenil eran sustancialmente más bajas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que había un problema de implementación y espero que ahora, con más recursos, más medios y medidas innovadoras, de alguna manera podamos superar estos problemas de implementación, porque la iniciativa en sí misma es positiva, ¿no? El problema que hemos tenido en España ha sido fundamentalmente una mala implementación. Y luego se tiene que complementar con un mercado de trabajo que se reforme. Claro, además hay que tener en cuenta una cosa, que la iniciativa juvenil fundamentalmente se dirige a crear o a facilitar un puesto de trabajo, ¿no? A través de la formación, a través de la educación o a través del contrato. Pero no habla ni de la calidad de ese puesto de trabajo, ni habla de la temporalidad, ni habla del bajo salario que están recibiendo ahora mismo los jóvenes en relación a otras, digamos, a otras cohortes generacionales. Por lo tanto, yo creo que resuelve una parte del problema, pero que hay otra parte del problema que tiene que ser asumida básicamente desde la reforma de las instituciones del mercado de trabajo en la lucha contra la precariedad y la temporalidad, para lo cual la iniciativa juvenil no es el instrumento. Mire, está contando ahora mismo El País el documento que el Gobierno ha entregado a los agentes sociales con las medidas con las que pretende el Ejecutivo evitar el abuso de la temporalidad en España, y entre las cosas que contempla ese documento está: todas aquellas personas que hayan ocupado un mismo puesto de trabajo durante 2 años encadenando contratos temporales adquirirán inmediatamente la condición de fijos, también si lo han hecho durante 24 meses en un periodo de 30 meses. ¿Por ahí van las cosas? Yo creo que sí, van también por mejorar la inspección para evitar la temporalidad injustificada, va por trabajar en esta figura nueva de reducción de los tipos de contrato, ¿no? Que estaba en la reforma que queremos, o de alguna manera se ha insinuado que se va a presentar a Bruselas. Yo creo que en esta dirección podemos avanzar en la lucha contra la precariedad y la temporalidad, que fundamentalmente digamos, castiga a los más jóvenes. Solamente hay que decir que el 72% de los jóvenes que trabajan en este país lo hacen con contratos temporales, y esto es una situación que es insostenible social y económicamente, como ya conocemos. Pues ojalá no tengamos que decir que esta vez tampoco funcionó el plan de garantía juvenil. Moisés Martín Carretero, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Hoy me resultaba tremendamente llamativo que, con la preocupación que existe con el empleo en general y particularmente con el empleo de los jóvenes, este plan, Esther, quedaba en un segundo plano. Yo no digo que el plan vaya a arreglarlo todo, pero es que la situación es tan tremenda de desempleo en ese segmento de edad que cualquier cosa debería ser analizada, criticada, comentada, ¿no? Por ver si de verdad
saca a los jóvenes de esa situación en la que están? A mí me parece muy interesante, pero sobre todo me parece interesante combinando con el segundo documento que estamos empezando a conocer sobre el abuso de la temporalidad. Yo creo que un país con casi un 38% de desempleo juvenil es absolutamente insostenible. Es que estamos 20 puntos por encima de la media de la eurozona. Es verdad que este fondo de casi 5.000 millones de euros probablemente no solucione el problema, pero combinado con otras medidas como la que hemos conocido de la reforma que se está empezando a esbozar sobre el abuso de la temporalidad, en la que no servirán ni siquiera los contratos temporales para aquellas áreas de trabajo donde se abusa sistemáticamente de la estacionalidad, como son la agricultura, la hostelería o el turismo. Bueno, pueden empezar a sentar las bases de un nuevo mercado laboral que sea más activo y sobre todo más beneficioso para los trabajadores. Respecto a los jóvenes, yo entiendo el escepticismo de los agentes sociales, especialmente de los sindicatos, porque como ya habéis explicado en otras ocasiones que se han intentado implementar medidas no como esta, pero sí muy parecido, al final se ha convertido en bonificaciones públicas a la contratación de jóvenes de las que se beneficiaban las empresas, pero luego los jóvenes en esas empresas seguían trabajando de forma precaria con sueldos absolutamente pírricos y trabajando a jornada completa. Yo creo que no hace falta poner ejemplos porque creo que esta situación se repite en todos los sectores. También queda pendiente, que yo creo que se intentó impulsar la legislatura pasada o el año pasado y decayó en el Congreso, el estatuto del becario, que me parece imprescindible también para no abusar del empleo juvenil, de becarios que se perpetúan con becas durante años y que además cobran una retribución absolutamente miserable, ¿no? Bueno, si se empiezan a sentar las bases con medidas y con reformas de calado y estructurales, probablemente acabaremos con el problema estructural del paro juvenil y con la temporalidad, que es muy importante acabar con ella, ¿no? Jesús. Sí, hay dos aspectos que a mí me parece que indican que este plan al menos está en el buen camino, ¿no? Uno es que cumple esas directrices europeas que no se cumplieron la otra vez, que no se cumplieron cuando se puso en funcionamiento la garantía juvenil en 2014. Y segundo, que esta vez también viene arropado, aunque sea con objeciones o con diferencias, pero viene envuelto, digamos, en la mesa de diálogo social, ¿no? Y a mí me parece importantísimo esa última parte que apuntaba Esther. La precariedad en el empleo ha existido siempre. Lo que llevamos más de una década arrastrando es la conversión de la precariedad en eterna, ¿no? Es decir, la figura del eterno temporal, del eterno becario, del eterno empleado todos empezábamos por ahí, disfrazado. Todos empezábamos por ahí, pero duraba muy poco tiempo. Claro, cada uno en su oficio, en su sector, en su gremio, lo sabe. Bueno, pues unos empezábamos cortando teletipos de 12 de la noche a 8 de la mañana y sin cobrar, pero eras una especie de aprendiz y enseguida, es decir, en meses, podías tener ya una función, un trabajo recompensado. Y eso se iba asentando, se iba estabilizando, iba creciendo. Bueno, hemos ido en el camino inverso a lo que es la estabilidad, y esto tiene que ver con muchas más cosas. No es solo el problema de ese 38% de empleo juvenil por sí mismo, por lo que significa para las personas, para los jóvenes que lo sufren, sino que esto afecta a todo un modelo de país, ¿no? A toda una incertidumbre respecto al futuro que deteriora muchas más cosas, ¿no? En lo social, en lo económico, en lo laboral y hasta en la convivencia. Por lo tanto, que se presente un plan que empieza a abordar un problema que efectivamente se ha convertido en estructural y que no se limita a ayudar a las empresas a que contraten y que eso dure lo que dure, que suele ser muy poco, o que se convierte en contratos por horas o por semanas, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el camino, y cuanto antes vayamos avanzando en él y aprovechando los recursos que podemos recibir, pues mejor, ¿no? Carlos Cue, da la impresión de que el gobierno retoma con fuerza la agenda social, ¿no? Sí, retoma con fuerza la agenda social, lo que pasa es que le cuesta bastante, es bastante espectacular lo que tardan en sacarse adelante, porque de este plan se lleva hablando muchísimos meses.
todos los asuntos que tienen que ver con cuestiones laborales cuestan muchísimo. Y la reforma laboral, que era una de las primeras cosas que pactó el gobierno de coalición, y les costó muchísimo pactarlo a PSOE y Unidas Podemos en ese papel, bueno, luego la pandemia, luego demás, pero lo cierto es que cuando hablamos del principal problema de este país, el domingo pasado en El País hacíamos un ejercicio creo que bastante interesante, que va a seguir las próximas semanas, sobre la juventud actual, lo que les pasa, la precariedad, lo que significa ser joven hoy, y en fin, los testimonios que se recababan en el periódico realmente hablan, lo sabemos, los datos los habéis hecho en la nota anterior, pero cuando hablas con los protagonistas, y conocemos todos en nuestro entorno a un montón de protagonistas que les pasa esto en el sector del periodismo y en cualquiera, prácticamente en todos los oficios, la precariedad es salvaje, y comparativamente con Europa es mucho más salvaje, porque hay un choque generacional en toda Europa. Está pasando en Italia, está pasando en Francia, en todos los países está pasando, un continente que se está envejeciendo, y efectivamente hay un choque generacional entre una generación joven que no consigue instalarse y una generación mucho más mayor que está con pensiones, en algunos casos bastante, en fin, mucho mejores de las que eran hace unos años, y ahí está chocando clarísimamente. Eso es así, pero es que en España es particularmente sangrante y cuesta muchísimo que la reforma laboral esté todavía, que parece que está avanzando razonablemente bien, parece que hay posibilidades de acuerdo con la patronal, pero es que tendría que estar hace muchísimo tiempo ya hecho, por lo menos la parte esta del documento que damos ahora en El País, que es el tema de la temporalidad. Es que ¿cómo es posible que cueste tanto en España hacer algo mínimamente sólido sobre un asunto que no es un tema menor que afecta a un porcentaje pequeño de la población, es que afecta a prácticamente toda la gente menor de 30 años? Es una salvajada que anula carreras, proyectos, y que está destrozando el tejido social básico de una sociedad como la española, que en fin, todo lo que pasa, y muchas de las cosas políticas, crisis política, el propio surgimiento de Podemos tiene muchísimo que ver con esto. Quiero decir, muchísimas cosas no se explican si no vamos a los datos de la precariedad laboral. Lo que cuesta pactar eso dentro del propio gobierno y con sindicatos y patronales es espectacular. Y no solo, porque vamos a hacer una pausa, pero luego vamos al Banco de España. Hora 25. Pepa Bueno. Y seguimos hablando un poquito más de economía, sobre la subida del salario mínimo interprofesional que decidió el Gobierno en el año 2019. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pepa. Aquella fue una subida fuerte y un estudio del banco asegura que no fue buena para el empleo. Fue la mayor de 1978, desde 1978. Y efectivamente el Banco de España dice destruyó empleo. El problema del informe del Banco de España es que es el segundo que hace sobre eso. El primero dijo que iba a destruir 125.000 empleos. Hoy reconoce el error. Destruyó realmente 25.000, de hecho 24.000. El Banco de España erró por 100.000 en este cálculo. Y dice hoy matiza y corrige, lo que en realidad ocurrió es que no se crearon entre 70 y 150.000 empleos que sí se habrían creado de otra manera. Esta es la hipótesis de lo que desarrolla el Banco de España. El Banco de España dice, en términos de empleo, esto nos ha costado entre 0,6 y 1,1 puntos de empleo, es decir, entre 96 y 178.000 empleos. Esto es lo que dice y lo que captura el modelo del Banco de España. ¿Qué más añade? Dice, hay algo que no se captura. No se captura qué efecto positivo ha tenido en la economía la subida del salario mínimo. ¿Por qué ha aumentado el consumo? ¿Por qué ha aumentado la actividad económica? Así que, de momento, lo que hace es matizar su primer informe, el de 2019, y reducir esa destrucción de empleo a 24.000 puestos de trabajo. Claro, subir el salario mínimo mejora el consumo, mantiene la rueda de la economía en marcha, y luego está el asunto de la equidad, que no es poca cosa para ponderar a la hora de tomar decisiones como esta. Pero aquí estamos una vez más con la polémica servida, Javier Ruiz, porque el estudio del banco se hace público justo cuando la ministra de Trabajo, la vicepresidenta Díaz, acaba de anunciar que se reactiva el compromiso del Gobierno para seguir subiéndolo. Es la segunda vez que el Banco de España entra en esto como elefante en cacharrería, y es absolutamente incomprensible. Primero, porque este es un informe que estaba en elaboración desde el año 2019. Entonces se comprometió el Banco de España a reelaborar aquel informe, publicarlo en la semana en la que es expertos, y la decisión del Gobierno, en fin, puede responder a muchas cosas, pero no parece responder a política monetaria. Segunda cuestión,
porque además esto está fuera del ámbito de competencia del Banco de España. El Banco de España opina sobre política monetaria, no sobre política laboral. Este no es el ámbito del Banco de España. Y tercera, y sobre todo, porque todo esto irrumpe en una mesa en la que no se sienta el Banco de España. Se sientan el Gobierno y los agentes sociales. Y hoy, tanto el Gobierno como sobre todo los agentes sociales le decían al Banco de España qué está haciendo la entidad, qué pretende la entidad publicando esto en este momento. Es literalmente lo que decía el vicesecretario de UGT, Mariano Oya: más contundente no se puede ser. UGT reitera su rechazo a la dinámica del Banco de España de ingerir en asuntos que no son de su competencia. Es así de claro, y este es también el malestar en el Ejecutivo. Insisto, Pepa, incomprensible lo que ha ocurrido hoy, porque ni siquiera se nos había adelantado. Anteayer directamente se nos avanza, ayer se nos embarga y hoy se libera un informe que, insisto, llevábamos 2 años esperando y que llega justo a las puertas de que el comité de expertos diga si hay que subir o no el salario mínimo. En fin, lo dicho, que parece que se está haciendo algo, pero no es política monetaria, es política secas. Ruiz, gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta ahora. Jesús Maraña, el salario mínimo interprofesional y el Banco de España. Sí, la verdad es que, bueno, lo ha explicado muy bien Javier, ¿no? Se entiende regular o mal, ¿no? Que suelte un informe el Banco de España sobre materias que no son la prioridad de su función, ¿no? Ojalá se pusiera tanta atención, tanto detalle, etcétera, en el control de los abusos bancarios o en el asunto fiscal, ¿no? Que me parece que tiene bastante más relación con lo que puede ser la función de un banco central que el tema salarial, que parece desde hace ya mucho tiempo una especie de obsesión, ¿no? Y por otro lado, da la impresión de que lo que se hace es autojustificarse por el informe que avanzó en 2019 sin ningún dato, cuando ya pronosticó una destrucción de empleo que, bueno, hoy, al menos, leyendo este informe, se reconoce que no se ha producido. Pero es más, la ministra de Trabajo hoy ha destacado que además, cuando este informe dice que el impacto sobre el empleo ha sido el mismo cuando se ha subido el salario mínimo un 22% que cuando Rajoy lo subió un 8%, bueno, cuesta entender que eso lleve a la conclusión de que el salario mínimo tiene una relación directa con la creación o la destrucción de empleo. Pero incluso, literalmente, el informe dice en un momento dado: hay que tener en cuenta que esta correlación no puede entenderse como comportamiento del empleo de algunos colectivos, puede deberse a muchos otros factores diferentes al incremento del salario mínimo. Entonces, yo sinceramente se me escapa si se hace un análisis, un informe en el que dentro primero se dice lo que se destruye y luego se reconoce que no se puede evidenciar esa relación entre una cosa y otra, y cuando se destaca que se analizan elementos negativos pero no los positivos porque no se tienen datos para analizar cómo influye esto, pues eso, en la equidad, en el consumo, en el bienestar, en el nivel de vida o de gasto de las familias. Bueno, pues sinceramente no le encuentro otro sentido que algún tipo de intencionalidad o autojustificativa o bien simplemente política, ¿no? Decías tú, Carlos, ¿no? Lo que cuesta aquí sacar medidas del ámbito laboral en este país. Lo que cuesta sacar medidas y la cantidad de voluntarios que hay para complicar las cosas, ¿no? Voluntarios llamativos, como el Banco de España, que no es su trabajo, porque que la patronal hiciera un informe en este sentido, pues bueno, dentro de la negociación tiene una cierta lógica. En fin, es esperable que la patronal, que está en contra de la subida del salario mínimo, pues, en fin, haga algún tipo de informe de este tipo. Pero claro, el Banco de España, que no es su trabajo ni muchísimo menos, y que además, como decía Jesús, en el informe destacan, bueno, es que no hemos podido analizar los efectos positivos porque no era nuestro ámbito de actuación. Sí. Oiga, es que si nos ponemos, si asumimos, que ya es mucho asumir, que el Banco de España está para analizar el efecto del salario mínimo, hombre, el Banco de España estará para analizar todos los efectos del salario mínimo, pero no solo por la igualdad, sino por el mantenimiento del sistema, que no es menor, y eso sí que de alguna manera le podría que sería competencia del Banco de España. El sistema, el futuro de las pensiones en este país depende naturalmente del nivel de salario que tenemos, que es un drama con respecto a otros países de Europa, el nivel de salarios y sobre todo la devaluación salarial salvaje que se produjo en la crisis anterior y de la que no nos hemos recuperado. España tiene unos sueldos muy bajos. Esto lo decía hasta Rajoy,
que en fin, es un líder conservador, y el propio Rajoy, lo recuerdo perfectamente, insistía, el gran problema de España, uno de los grandes problemas de España es los salarios tan bajos que tenemos, que hacen que el sistema no aguante, porque se están jubilando pensiones con, en fin, de unos salarios mejores que los que hay ahora, que son los que están pagando las pensiones, gente con salarios muy bajos, con lo cual el sistema no funciona, con lo cual el Banco de España, si algo tuviera que decir, tendría que decir algo global, en el sentido de es necesario que lo dicen todos los informes del FMI y de la Unión Europea, y cualquiera que se ponga a mirar, España tiene un problema de equidad, España tiene un problema de salarios bajos, España tiene un problema de precariedad laboral. Si es que todos los caminos conducen a Roma, o sea, es que es muy evidente por dónde conducen en el diagnóstico, menos no cuando conducen bajando salarios. En el diagnóstico, Carlos, menos cuando hay que hacer las medidas. Entonces empiezan las objeciones. Cuando hay que poner el dinero, claro. Sí, Esther. Bueno, yo creo que ya hace más de un siglo que Keynes demostró los beneficios del aumento de los salarios en el conjunto de la economía, ¿no? No hace falta que lo revisemos. A mí me sigue sorprendiendo que con tanta alegría y tanta soltura el Banco de España opine de lo humano y lo divino en este país y de competencias que no tienen nada que ver con sus atribuciones, ¿no? Según los estatutos del Banco de España. Y luego, además, un organismo, primero, que ha fallado sistemáticamente en todas sus predicciones económicas. Y segundo, que tiene una historia no remota, sino más bien reciente, plagada de desaciertos y de incompetencia, ¿no? En lo que es estrictamente su misión, que es el control, la supervisión de las entidades financieras. Yo desde luego no tengo ninguna duda de que el informe se produce única y exclusivamente porque en este momento el gobierno está planteándose una nueva subida del salario mínimo interprofesional, y a mí me parece un escándalo que demos habitualmente por buenos todos los informes. Es que en el último año el Banco de España ha opinado hasta sobre la gestión de la pandemia. Que ya es una cosa insólita, ¿no? Entonces, esto de que los medios de comunicación demos por buenos los informes del Banco de España, que no tienen nada que ver con sus atribuciones, pues igual deberíamos de plantearnos trabajarlos de otra manera, ¿no? No lo sé. Por cierto, Esther, ahora que apuntas en lo de la pandemia, es que es un ejemplo caricaturesco, pero para entenderlo, este informe es como si se hiciera un informe solo sobre los efectos secundarios, la fiebre, las molestias o incluso los casos más raros de reacciones a la vacuna contra el COVID, ¿no? Sí. Pero no se dijera en ese informe que la vacuna previene el COVID y en una inmensa mayoría de casos previene el contagio del COVID. Es lo mismo, dice, oiga, es que no, lo que analizo son los elementos negativos, de los positivos, no, oiga, eso no es un análisis sobre la subida del salario mínimo y sus repercusiones económicas, sociales y laborales. Bueno, hablamos ya de los indultos. Nosotros desde el Gobierno comprendemos perfectamente que haya personas que tengan reparos para perdonar o para dar paso en relación con nuestros acercamientos después de la conmoción que se vivió durante esos 3 años y medio, durante ese tiempo que ha transcurrido desde el protagonismo de estos años, de estos actos y lo que está ocurriendo. A la ministra portavoz le ha tocado hacer pedagogía hoy tras el Consejo de Ministros. Hoy que hemos visto claramente cómo actúa la pinza que se cierne sobre cualquier intento de destensar la crisis catalana. Desde un lado, el secretario general de Junts, Jordi Sánchez, criticando a Junqueras por tutelar, dice, al presidente aragonés y sobre todo por descartar la vía unilateral a la independencia. Y del otro lado de la pinza, el PP en el Senado, sin renovar el argumentario al preguntar la senadora Salomé Pradas a la vicepresidenta Calvo. Es indigno de gobernar nuestro país quien utiliza los indultos para librar de la cárcel a quienes han sido condenados por sedición, no se arrepienten y, es más, amenazan con volver a hacerlo. Eso se llama traición a España, señora Calvo. Su pregunta, una de dos. O es producto de la ignorancia de cómo funciona nuestro sistema, o es el empeño continuo de llevar a la política española en el peor momento de una pandemia al desbarre total. Pero aunque no renueven el argumentario, es evidente que la próxima foto de Colón no gusta a todos en el PP. Óscar García sigue el recuento de altas y de bajas entre los populares. Buenas noches, Óscar.
Hola Pepa, buenas noches. Pues hoy la dirección del PP no ha parado de repetir... Hay motivos. Una y otra vez. Seguimos teniendo los mismos motivos. Y otra más. Y más motivos. Para acudir este domingo a la concentración de la Plaza de Colón. Y también lo creen los varones llamados moderados del PP. Lo cree el gallego Feijóo. Me parece perfecto, adecuado y oportuno que mi partido participe. Lo cree el andaluz Moreno Bonilla. Los partidos de la oposición tienen que manifestarse con lo que ellos creen. Y lo cree también el castellano leonés Fernández Mañueco. Estoy a favor de la manifestación. Pero ninguno de ellos estará en la protesta. Feijóo porque saldré de viaje ese mismo domingo a primera hora. Un viaje a Roma para ver al Papa, con el que no se reunirá el domingo, sino el lunes. Moreno Bonilla... Bueno, yo personalmente no voy a estar, pero por motivos personales. Y también tiene motivos personales y algo más, Fernández Mañueco. Son las fiestas de Salamanca y tengo algunas situaciones personales que me impiden acudir. En la dirección del PP restan importancia a estas ausencias y sí ponen en valor las presencias. Sí que acudiré. Como la de Díaz Ayuso, que por cierto no tiene problema para salir en la misma foto que Vox. Ya nos entendemos en los parlamentos y en algunos gobiernos. Luego yo no tengo ningún problema en si nos cruzamos a hacernos una foto, pero tampoco la voy a buscar. También estará Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña, o la eurodiputada Dolors Montserrat. Abro ya la tertulia. Hay mucho que comentar aquí, luego iremos a la foto de Colón, pero tengo interés por saber, Carlos, tú que estás cerca del núcleo de la Moncloa, ¿qué pesa más en el ambiente? ¿La preocupación porque la medida de gracia no sea entendida o el alivio por las palabras de Junqueras allanando el camino al Ejecutivo? No, hombre, el alivio, bueno, entre otras cosas, no es más que alivio, diría que eso estaba bastante organizado. Quiero decir, no nada de lo que pasó este lunes es casual, es claro, que estaban medidas hasta las horas, ¿no? O sea, sale el artículo de Junqueras justo casualmente poco antes de que hable el presidente, en fin, justo en el momento en que el gobierno claramente necesitaba ese gesto para reforzar su argumento para dar los indultos. O sea, es evidente, lo sabemos, Esquerra Republicana y el gobierno están hablando, hay muchos canales abiertos, están hablando constantemente y esto de los indultos está muy hablado. Evidentemente no estará medido todo, pero hay mucho trabajo político de varios meses detrás de todo lo que está pasando. Entonces sí, alivio por una parte, pero que evidentemente lo que hay es preocupación porque los indultos no están entrando bien, eso es un hecho, no han tenido, ya lo sabían el gobierno que iba a tener un coste y tiene un coste clarísimo, evidente en una parte de su electorado. Lo que pasa es que ellos están muy convencidos, primero, de que tienen que hacerlo porque vale la pena, por pacificar, por arreglar la situación catalana, por lo que hemos hablado otras veces, pero segundo, que están convencidos de que esto es una cuestión de tiempo. Ellos lo comparan mucho, aunque yo creo que hay que salvar todas las distancias, pero lo comparan mucho con la negociación en su momento el ambiente político que se vivió contra Zapatero por la negociación con ETA fallida, y cómo un tiempo después, pues en fin, de alguna manera se reconoció que aquello fue acertado y acabó saliendo bien, y se tarda mucho en ver los efectos de una decisión política tan complicada como esta. Y ellos lo que sostienen es que con el tiempo, y como lo único positivo que tiene en una situación muy complicada el gobierno es tiempo, porque en teoría tienen prácticamente 2 años y medio, pues ellos confían en que con el tiempo la gente acabará viendo los resultados, ya no solo lo de Junqueras de hoy, sino lo que va a pasar en los próximos meses, que debería de alguna manera convencer a todos los que dudan, por lo menos de los que votan al bloque de izquierda, convencerles de que valía la pena un desgaste que yo creo que es indudable, y todas las encuestas lo están detectando, y las encuestas que se manejan dentro y fuera del gobierno indican que el desgaste está siendo importante. Eso creo que no lo puede discutir nadie. ¿Lo de ayer de Oriol Junqueras puede atemperar ese desgaste? ¿Qué creéis? No lo sé. Es verdad lo que dice Carlos, que hay mucha preocupación por las encuestas, pero también están convencidos de que es una decisión estratégica y no táctica. Es verdad que con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso la legislatura pues tendrá menos sobresaltos, pero desde luego es una apuesta a largo plazo. No tiene que ver con el tacticismo habitual que vemos en la política de hoy. Es verdad que se hace cierto paralelismo con la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y la negociación con la banda terrorista ETA, pero en el Partido Socialista también son muy conscientes, porque hicieron cualitativos después de aquella época, de que el asunto catalán
desgasta al Partido Socialista, la marca mucho más, o desgastó en aquella legislatura mucho más la reforma del Estatuto de Cataluña que la negociación con la banda terrorista. Y tenían cualitativos en la calle Ferraz que lo demostraban así. Es un asunto que al Partido Popular le da votos más allá de Cataluña y al Partido Socialista le puede restar más allá de Cataluña. Pero la diferencia con aquella etapa, yo creo, que es que a Rajoy se le veía como alternativa en la derecha española. Sin embargo, Casado, según las tripas de todos los sondeos, representa un partido bastante acéfalo, en la medida en que la derecha todavía no ve que su liderazgo esté consolidado. Y además, por mucho que crezcan las encuestas, con el actual sistema de fragmentación en el Parlamento es muy difícil, prácticamente imposible, que Pablo Casado pueda gobernar si no es con el apoyo de Vox. Pero también hay otra derivada, y es que en la dirección nacional del Partido Popular yo creo que es sorprendente cómo el resultado del 4 de mayo y la estrategia de Ayuso, la estrategia política de Ayuso, están determinando nuevamente el rumbo del Partido Popular a nivel nacional. Me refiero a la dirección nacional, porque es verdad que hubo debate en esa dirección sobre si asistir o no a la manifestación del próximo domingo, y sin embargo la decisión final se tomó, hasta donde yo sé, porque tanto habían confirmado su asistencia mucho antes de que la dirección nacional tomase la decisión, y eso les determinó en buena medida. Jesús. Después de tantos años en los que creo que hemos hablado muchas veces, ¿no?, de una forma de hacer política que consistía más en captar por dónde va el electorado, el que sea, y entonces apuntarse a ello, ¿no? Por primera vez en muchísimo tiempo, probablemente ese ejemplo sirve, ¿no?, quizás desde el anterior intento de reforma del Estatut y desde luego el proceso de negociación para el fin de ETA, ¿no? Pues por primera vez se produce una situación en la que unos partidos y un gobierno tiene que convencer a los propios, y especialmente el Partido Socialista, de que lo que propone, aunque en principio sea rechazado, es a medio y largo plazo lo que importa, lo que vale, lo que puede construir un modelo de país, de convivencia, etcétera. Bueno, a mí eso ya me parece importantísimo, ¿no? Y luego, claro, eso necesita tiempo, mucho tiempo. Y aquí es fundamental que las dos partes principales tengan muy asumido que se necesita mucho tiempo. ¿Y esto en qué se traduce? Pues igual que está sufriendo ya desde que empezó a insinuar con bastante claridad que se aprobarían los indultos, aunque sean individuales, condicionados, etcétera, igual que ese desgaste ya lo está asumiendo y lo ha asumido el gobierno y el Partido Socialista, desde ayer, desde la carta de Junqueras, se produce ya inmediatamente el desgaste entre los suyos de RC. Y ya ha empezado a recibir los apelativos de traidores, de blandos, etcétera, ¿no? Bueno, se necesita mucho tiempo para que cada traidores se conviertan en valientes, porque eso suele ocurrir siempre tarde, ¿no? Eso suele ocurrir cuando ya se han producido los efectos positivos de algo que de arranque se juzgaba negativo, ¿no? Bueno, estamos en el inicio de un proceso que a mí me parece que no va a llevar solo los 2 próximos años que marcan la mitad de la legislatura en Cataluña y el final de esta legislatura a nivel estatal, sino yo creo que bastante más tiempo. Eso nos decía anoche Zapatero, que estuvo en Hora 25, nos decía exactamente eso que acabas de decir, Jesús, que este es un proceso lento, muy lento, y que tiene para muchos años, y que no habría que ponerse, decía, grandes horizontes, grandes objetivos, sino ir resolviendo dentro de la institucionalidad, por acuerdo, los asuntos del día a día, y que eso sería el mejor camino para llegar a algún sitio en algún momento. Esther, ¿tú crees que el artículo de Junqueras, el giro que da Junqueras, cuando a mí me parece lo fundamental, ¿no?, cuando reconoce que una parte importante de la sociedad, incluida la catalana, no reconoce la legitimidad de la vía unilateral que intentaron en el otoño del 17, que ese reconocimiento, ese es muy importante, el de la ilegitimidad
de lo que ocurrió, de lo que hicieron los independentistas por parte de la sociedad, de una parte importante de la sociedad, dice él. Eso serena los ánimos dentro del PSOE. He tenido ocasión de hablar con alguno de los varones del Partido Socialista que fue ciertamente crítico con la decisión de los indultos y la llegó a cuestionar públicamente. Estoy hablando concretamente de Guillermo Fernández Vara, con el que tuve ocasión de hablar ayer por la noche, y desde luego consideraba que Junqueras había dado para Esquerra Republicana de Cataluña un salto cualitativo y que era muy importante el escrito del líder de Esquerra Republicana. Yo creo que, aplicando el sentido común, y quiero creer que en el Partido Socialista también hay sentido común, además de algunos discursos un poco inflamados respecto a este asunto, al final se impondrá la cordura. Y es verdad que la carta de ayer se leyó en estos términos. No tanto por lo de la renuncia a la unilateralidad, que ya se había renunciado. Oriol Junqueras, yo recuerdo un artículo publicado en el Periódico de Cataluña, nada más entrar en prisión, donde manifestaba que la vía unilateral había fracasado y que ese no podía ser el camino, sino ampliar la base social del independentismo. Bueno, no tanto con eso, sino como con esta parte de que hay una parte de la sociedad catalana que tú mencionabas, que consideraba que no había sido legítimo el referéndum y que no había entendido lo que pasó el 1 de octubre. Esto se considera desde luego importantísimo, y también el apoyo a los indultos. Es que recordemos que Junqueras no hace tanto dijo literalmente que se metiera el gobierno el indulto por donde le cupiese. Por lo tanto, yo creo que es innegable que hay un punto de inflexión a partir de este escrito de Oriol Junqueras, y como decía Jesús, el gobierno tendrá que aguantar y soportar el desgaste y las críticas de la derecha y las que queden de su propio partido, y Esquerra Republicana en Cataluña tiene que mantenerse firme en esa posición, porque en los últimos 2 años ha dado pasos hacia adelante, pero también alguno hacia atrás, Hemos hablado mucho de economía esta noche con el plan de garantía juvenil para intentar empezar a acabar con el paro de nuestros jóvenes que ha presentado hoy el Gobierno. Hemos hablado también de la hipotética subida del salario mínimo interprofesional que prepara el Gobierno, parece que para las próximas semanas. Y estábamos ya hablando de los indultos que hoy han escenificado, en torno a los indultos se ha escenificado la pinza que en este momento representan, por un lado, el independentismo más rocoso, más enrocado, mejor, y la oposición del Partido Popular contra cualquier intento de destensar la situación. Habíamos analizado si la carta o artículo ayer de Oriol Junqueras, reconociendo que es una vía muerta la vía unilateral, reconociendo que una parte importante de la sociedad catalana y española vieron ilegítimo lo que hicieron los independentistas en el otoño de 2017 y apoyando los indultos, si todo eso había calmado las aguas en el seno del Partido Socialista, y hasta dónde llega la inquietud del Gobierno por el desgaste evidente que asume, concediendo los indultos e iniciando esta vía del diálogo para intentar acelerar la recuperación de la normalidad en Cataluña cuanto antes. Ahí nos habíamos quedado, y ahora con Jesús Maraña, con Esther Palomera y con Carlos Cue nos detenemos en la foto inminente de Colón 2. ¿Hasta dónde llega la incomodidad del PP? Hemos escuchado también en la crónica de Óscar García cómo, las excusas de los presidentes autonómicos, Jesús Maraña, no se sostienen de ninguna manera. Bueno, no, sobre todo cuando hay tanta coincidencia en que todos digan, digamos, con la boca pequeña, bueno, pues me parece bien que se manifieste en Colón, pero yo no puedo ir, ¿no? Que ocurra en un caso, pues podría justificarse por agenda, pero es sintomático, es significativo, y sobre todo quienes hablan en privado de todo esto reconocen que, pues que la gestión del asunto indultos y del tema Cataluña, más allá de los indultos, pasando
por ir del brazo de Vox, que es al final lo que significa ese escenario de Colón. Bueno, pues dentro del PP me parece que hay gente que es consciente de que eso tiene muchos riesgos también. No tendrá el nivel de riesgo que tiene para el gobierno y para RC como pero tiene riesgos en cuanto a lo que es la credibilidad, que me parece que por ahí va también un comentario que hacía Esther antes, por la credibilidad que un jefe de oposición tiene que conseguir para ser alternativa, ¿no? Para encabezar una ola de cambio. Y eso se lo complica, a mi juicio, bastante, y creo que esa conciencia de ese riesgo existe dentro de las filas del PP. Eso sí, estamos escuchando a sus principales portavoces que siguen alimentando lo que va a ocurrir el domingo, porque también sería un problema para ellos que fracasara, digamos, en la imagen de ese lleno de Colón, ¿no? Porque evitar la foto o el significado de eso me parece que es muy difícil. Sería arriesgado también que fracasara, ¿no? Es muy difícil la gestión, y creo que en cualquiera de los dos casos, bueno, pues también tendrá que pasar un tiempo para saber qué factura se cobra todo esto, ¿no? Sepan ustedes también que Carlos Cue está esta noche en la tertulia, pero desde Argentina, porque está allí para cubrir la visita del presidente del gobierno. Carlos, en la distancia, ¿cómo se ve el PP? Bueno, el PP lleva en este debate muchos años. Lleva en un debate que incluso hasta el nacimiento de Vox tiene que ver con este debate. Muchas de las personas que presionaron para que Rajoy se manifestara, y Rajoy y el PP, algunas no fue Rajoy, pero hubo 8 manifestaciones contra la negociación, contra Zapatero por la negociación con ETA, 8 manifestaciones, no a todas fue Rajoy, y las personas que promovían esas manifestaciones son muchas de ellas las mismas que algunas fundaron Vox y otras las mismas que promueven las manifestaciones actuales. Al final no está cambiando tanto el panorama, el surgimiento de Vox cambia muchas cosas, pero ese debate ya existía en los años en los que Rajoy tomó la decisión de dar un giro completo al partido, después de 4 años durísimos de manifestación constante contra Zapatero, que le salieron mal. Rajoy fracasó en esa línea y perdió por segunda vez las elecciones en 2008 y estuvo a punto de tener que irse. De hecho, hubo rumores de que se iba. Bueno, y un congreso del partido terrible en Valencia. Un congreso terrible donde se pensó que a lo mejor lo echaban, y él se protegió, se apoyó en Javier Arenas y en Francisco Camps en ese momento, Andalucía, Valencia, y con eso controló el partido y paró los pies a Esperanza Aguirre y a todo un entorno de medios conservador que estaba apretando porque Rajoy era demasiado blando. Ese debate lleva mucho en el PP, que por cierto con los mismos protagonistas, José María Aznar siempre sobrevolando, y está ahí latente porque no acaba de resolverse, porque no acaban de decidir cómo se llega, que al final es la gran pregunta que tiene que responder el PP, es cómo llegamos al gobierno. Y una de las cosas que le pasa sistemáticamente a la derecha española es que en los momentos de mayor dificultad, yo creo que este es un momento de dificultad del gobierno de Sánchez, sin duda, después del resultado de Madrid, y con unas encuestas desfavorables y con un coste político que tiene el indulto, nada le puede ayudar más al gobierno de Sánchez que una sobreactuación de la derecha de la oposición en Colón, porque nada ayuda más a un gobierno en dificultades que la sensación de la gente que vota a este gobierno, el votante progresista, de que viene la derecha y viene el PP con Vox, que es objetivamente la única posibilidad de gobierno alternativa que hay en este momento a la de Sánchez en el futuro, con lo cual evidentemente se puede pasar de frenada. Es el enorme riesgo que tiene sistemáticamente el PP y el que está evaluando Casado, el que están evaluando sus varones, y que no acaban de centrar el tiro porque nunca se acaba de atrever del todo a romper, como parecía que hizo en el Congreso en aquella moción de censura. Nunca se atreve del todo a romper, nunca frena del todo, nunca se vuelca totalmente con Vox. Van a estar así, creo que hasta el final, porque es un debate que el PP no tiene resuelto. Mira, hoy ha hablado Aznar, que lo has mencionado, sobre el tema de los indultos. Si alguien pone encima de la mesa la ruptura del pacto constitucional, hay que actuar con todas las consecuencias. Y eso se llama también saber decir que no a unos indultos que se pueden proponer, que son una invitación a la debilidad del Estado y al suicidio político de la nación española. Cosa inaceptable. Pero segundo, si alguien propone que se cambie el modelo territorial, debe saber que no lo va a proponer gratis. Si lo propone, rompiendo el pacto constitucional, que se sepa que si se quiere arreglar algo se partirá de cero.
A mí me llama la atención, Esther, que es que llevamos escuchando este discurso mucho tiempo, sí, ¿no? Que va, lo del suicidio político de la nación y la ruptura del pacto constitucional es nuevo, ¿no? Ya, nuevo. Esto ya lo hemos escuchado antes de aparecer Vox. Claro, pero ¿cómo es posible que luego comprobando esto desde el 2004? O sea, ¿cómo es posible que habiendo comprobado que España no se rompía ni con el tripartito, no se rompió con la negociación con ETA, que siga el mismo argumentario funcionando? El mismo. Es verdad que yo creo que no tiene que ver tanto con que Pablo Casado no se atreva a romper con Vox, puesto que ya escenificó esa ruptura en el Parlamento, por cierto, con un discurso muy aplaudido en general en su propio partido y fuera de su partido. La moción de censura que impulsó Santiago Abascal contra el presidente del gobierno. Yo creo que esto tiene que ver con el espejismo del 4 de mayo y con la estrategia de Ayuso. A mí me parece que es un error que Pablo Casado considere que la estrategia de Madrid le sirve para el conjunto de España. O sea, yo creo que España no es Madrid, ni mucho menos, por más que lo diga Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y luego hay otra cuestión, y es que la manifestación, ¿quién la convoca? Es que ni siquiera la convoca Vox. Es que ¿quién le ha marcado el paso al Partido Popular en esta ocasión? Porque que yo sepa, esta manifestación la convocó una exdirigente política llamada Rosa Díez, que dice representar a la sociedad civil. En fin, es un poco estrambótico, ¿no? Que sea Rosa Díez quien determine o quien empuje al Partido Popular a una concentración que ya comprobó en la anterior edición los resultados que le da el Partido Popular. Es decir, el rédito en todo caso en la primera edición de la foto de Colón se lo llevó el partido de Santiago Abascal y no del Partido Popular. Y luego está la discrepancia continua de los varones más centrados o más moderados del Partido Popular, que desde luego las excusas que han dado cuando han querido estar en Madrid han estado. No han tenido problemas de agenda para acudir a una cita o a una convocatoria seguida por su propio partido. Por lo tanto, ahí le están dando la espalda a un nuevo flirteo de Pablo Casado con el sector más ultra o más duro del Partido Popular. Antes de dejar el PP y ya dejando la manifestación, Colón, en los indultos, ¿qué está pasando en Murcia, Maraña? Porque en Infolibre estáis contando que el presidente medió para una operación quirúrgica de un familiar del secretario general del partido, de Teodoro García Egea. ¿Qué es lo que ha pasado y qué pruebas tenéis? Bueno, pues son unos mensajes que se cruzan el presidente de Murcia, Fernando López Miras, y el secretario general del PP, murciano también, Teodoro García Egea, en torno a una operación quirúrgica de un familiar de Teodoro García Egea. Y en ese sentido, pues López Miras transmite al secretario general del PP información que le aporta a él un responsable de la sanidad, de la salud pública de Murcia, sobre ese caso concreto, ¿no? Sobre ese caso privado, por supuesto referido a hospitales públicos, ¿no? De manera que, bueno, pues se facilita, digamos, pues el trato en un hospital que además no es el que correspondería a ese paciente por su situación domiciliaria, aunque eso no quiere decir que sea ilegal, ¿eh? Es decir, se puede acceder a otro hospital. Otra cuestión es que donde finalmente lo operan tiene una lista de espera mucho más baja que en el hospital que le correspondía. Bien, todo esto ¿de dónde sale? De unos mensajes que se captan en la Asamblea Murciana, en el móvil del presidente murciano. Esta es, a mi juicio, la excusa principal que utilizan, primero para no haber respondido a todas las preguntas que reiteradamente se le enviaron desde Infolibre a todos los afectados, ¿no? Como hacemos siempre, y es nuestra obligación, sin dar ninguna información en absoluto, porque también creo que es nuestra obligación, sobre el paciente, que tiene absoluto derecho a su intimidad y a todo el historial médico que no le pertenece a nadie más que a él. Pero en lugar de responder y de dar explicaciones lógicas
críticas a eso y de, bueno, pues despejar las dudas que pueden ofrecer simplemente la lectura de esos mensajes, bueno, pues lo que hoy se ha anunciado es querellas, denuncias. Sí, querellas contra vosotros, tanto del presidente del gobierno de Murcia como el PP diciendo que todo es mentira, ¿no? Sí, sí. Bien, lo que se publica, no solo, primero, no lo desmienten tampoco en esa misma denuncia, no se desmiente el contenido, porque el contenido está contrastado y además se admite, ¿no? Es curioso que además lo que se pide en una de esas denuncias es retirar la información, es decir, es censurar la información. Bueno, pues esto obviamente pues es un camino al que tiene derecho todo el mundo y ya se despejará en los tribunales. Yo creo que la obligación de cualquier medio, y ha habido casos que todos conocemos y podemos recordar, es decidir si es de interés público la información que en este caso está en unas fotografías captadas del móvil del presidente murciano, y no desvelar ningún dato que afecte a la intimidad, a la privacidad, sino que sea de interés público. Y no hace falta explicar, además, después de este año y medio de pandemia, si es de interés público o no, cómo se trata un caso particular en la sanidad pública. Y que dos cargos públicos, los cargos políticos, pues intercambian información que procede de un responsable de la sanidad pública murciana. Todo esto lo que me parece que lo lógico es aclararlo sin que afecte en ningún caso a la privacidad de ningún enfermo, en lugar de estas reacciones que siempre vienen acompañadas de a mi juicio de mentiras, porque se dicen cosas que no son ciertas. Ayer no se negó nada de todo esto en los intercambios que se produjeron de información antes de publicarse, y segundo, dense las explicaciones, que es la obligación de un cargo público, en lugar de amenazar o de pedir directamente la censura, ¿no? Nos quedan ya los últimos minutos de hora 25 y vamos a por la disección de la vida interna de los partidos de la izquierda, en este caso del Partido Socialista, que celebra hoy ha celebrado un debate fundamental para las primarias en la poderosísima Federación Andaluza Socialista. Hora 25. Pepa Bueno. Los socialistas gobernaron, como saben, Andalucía casi 4 décadas y perdieron el gobierno en el 2018. Este domingo hay primarias en el PSOE andaluz y esta tarde se ha celebrado el debate entre los 3 candidatos, aunque salvo sorpresa, que siempre puede haberlas en unas primarias, como ha quedado acreditado a lo largo de los últimos años, salvo sorpresa, la cosa está entre 2, Susana Díaz y Juan Espadas, que es el candidato más cercano a Sánchez. El tercer candidato es Luis Ángel Hierro. Los debates de primarias, al menos en España, siempre tienen la dificultad de modular el ataque al adversario con la defensa del mismo partido. ¿Se ha calentado el cara a cara Díaz-Espadas, Ana Fernández? No ha habido cuerpo a cuerpo porque la secretaria general del partido, Susana Díaz, no ha querido entrar en los reproches que le ha planteado el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, por ejemplo, la pérdida de votos que el PSOE andaluz ha recabado en los últimos años o la soledad en la que el partido ha dejado a sus alcaldes. ¿Por qué Moreno Bonilla, que recibía fondos del Estado, no transfirió ni un solo recurso para la emergencia social que hemos sufrido los ayuntamientos? En ese sentido también tengo que decirte, Susana, que hemos estado bastante desatendidos del propio partido. Bueno, yo creo que ahora no es momento de reproche y vamos a debatir en positivo, que es lo que la gente espera de nosotros. Díaz se ha mantenido firme en su discurso de toda esta campaña, que su proyecto se hace en positivo, con ilusión y en libertad. Libertad que pide tengan los militantes el domingo para ir a votar, para, entre otras cosas, tener un partido autónomo de Ferraz. El próximo domingo también vamos a elegir qué modelo de partido queremos. Un partido que se dirija desde Madrid o un partido que se decida y se dirija aquí, en Andalucía. El alcalde Juan Espadas cree que hace falta un cambio para un tiempo político distinto, porque haciendo lo mismo, el resultado electoral, dice, también lo será, aunque reconoce a Díaz como una política de raza. Ella plantea un proyecto de continuidad absolutamente legítimo y basado en la experiencia de su gestión de gobierno, pero como decía en la primera intervención, yo creo que ahora mismo la situación política en Andalucía requiere un cambio. El catedrático Luis Ángel Hierro se ha reivindicado como el candidato de las bases y ha pedido que se haga valer el papel de Andalucía. Porque en realidad lo que estabiliza a España es una Andalucía fuerte. Cuando nosotros damos el zapatazo se para el baile. El debate ha durado hora y media y por primera vez en unas primarias del PSOE los militantes han podido formular sus preguntas. Ay, que me queda muy poco tiempo ya. Esther Palomera, votar en libertad, pide Susana Díaz.
Sí, y a mí la verdad es que escuchar según qué palabras en boca de algunos candidatos me produce cierto sonrojo. A ver, explícate. Bueno, pues he escuchado una parte del debate, no todo, porque era un debate nada ilusionante ni motivador. Sinceramente, ha sido, desde mi punto de vista, un poco aburrido. Yo creo que el cuerpo a cuerpo Susana Díaz lo deja para la campaña fuera de los micrófonos y de los focos de las televisiones, ese cuerpo a cuerpo, pero cuando habla de humildad y de renovación y de nuevo proyecto, alguien que lleva en la Secretaría General no pocos años, que perdió la Junta de Andalucía, que perdió las primarias nacionales. Yo creo que los datos son muy elocuentes, más allá de lo que pase el próximo domingo en esas primarias, que tendrán, como siempre, una lectura nacional. Pero hoy se ha publicado una encuesta que dice que el Partido Socialista, con Susana Díaz al frente, pierde votos a chorros y que se puede consolidar una mayoría absoluta, que ya vienen detectando las encuestas, por parte del Partido Popular de Moreno Bonilla. En todo caso, respecto a la lectura nacional, yo creo que se juega mucho más que el liderazgo del socialismo andaluz. No voy a desvelar ningún secreto al decir que Espadas es un candidato que es bien visto por la dirección federal y por Pedro Sánchez, que ha intentado por activa y por pasiva en los últimos 2 años convencer a Susana Díaz de que diera un paso al lado y dejara el camino expedito para un proyecto político y de partido absolutamente renovado. Ella no ha querido y se le han ofrecido decenas de cargos institucionales, y por lo tanto el domingo, si Pedro Sánchez, es decir, si Espadas perdiese esas primarias, desde luego sería un varapalo para Pedro Sánchez a las puertas del Congreso Federal, que se va a celebrar en otoño. ¿Cuántas cosas tenéis? Sí. Y después de la derrota en Madrid el pasado 4 de mayo. Eso es innegable, ¿no? ¿Cuántas cosas tenéis que preguntarle al presidente estos días, Carlos? Que sea fuera de micrófono, ¿no? Sí, esperamos poder verle, porque tenemos nos llevan en el avión oficial desde aquí hasta Costa Rica, y esperamos poder hablar con él, porque efectivamente la actualidad española está muy interesante. Mañana hay una rueda de prensa en Buenos Aires. En Moncloa hay gente que teme la posibilidad de que Díaz llegara a ganar, pero aunque no suceda eso, aunque gane, que parece lo más probable, que gane el candidato, digamos, más cercano al presidente, la situación del PSOE en Andalucía es muy delicada, y eso es una preocupación natural, porque es el granero de votos histórico con Cataluña, que ha hecho ganar muchísimas elecciones al Partido Socialista, y el PP se está consolidando en Andalucía. Esto es un hecho que detectan todas las encuestas, y que para cualquier secretario general del Partido Socialista es muy inquietante, con lo cual tienen que darle una vuelta, porque el PSOE está fuerte en Cataluña, por ejemplo, donde acaba de ganar las elecciones, y hay otras comunidades donde gobierna. Parece que en la Comunidad Valenciana las cosas van razonablemente bien, en Extremadura, en otros sitios donde gobierna las cosas están más o menos bien, pero en Madrid y en Andalucía, que son 2 lugares muy importantes, de Madrid no lo ha tenido nunca, pero está en una situación de extrema debilidad, y Andalucía, es que si el PSOE saca un muy mal resultado en Andalucía, no digo ya en las autonómicas, sino en las generales, pues el resto se le complica, porque son muchos diputados los que se reparten, creo que son 60 y pico los que se reparten en Andalucía, y tienen que darle una vuelta y tienen que reconstruir el proyecto, para no solo para volver a gobernar Andalucía, que ahora lo tienen difícil, sino para consolidar una posición fuerte en la comunidad más poblada de España. ¿Con qué nos vamos, Esther? Nos vamos a Marte, porque le han puesto nombre de mujer investigadora, a 2 de sus cráteres. ¿Por qué es esto noticia? Pues porque había unos 300 con nombres masculinos, de los que solo 3 eran femeninos. Y el empeño de una joven investigadora de Getafe, en Madrid, que se puso en contacto con la Unión Astronómica Internacional, lo ha convertido en una realidad como forma de homenaje y de reconocimiento a la labor de las mujeres científicas. Nuestra compañera de Hora 25, Merche López Serrano, ha hablado con ella hace un ratito. Se llama Cristina Robas y le ha contado qué nombres ha elegido y por qué. He elegido los nombres de Margulis y Roemer, que fueron 2 científicas muy importantes, una bióloga y una astrónoma,
que contribuyeron al estudio de las ciencias espaciales, para dar visibilidad a la labor de las mujeres en la ciencia, que muchas veces es una labor muy oculta, pero que son mujeres muy importantes que nos han abierto camino a las demás para poder llegar hasta donde estamos llegando. Pues muchas gracias, porque pensar que también ha llegado el machismo a Marte la deja a una, de verdad, en fin, un poquito decepcionada. Bueno, Esther Palomera, Jesús Maraña, un beso, Jesús, también para ti. Un beso, buenas noches. Carlos Cue, buena cobertura. Muchas gracias, suerte a todos. Un abrazo. Volvemos mañana, que descansen mucho. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.